Bueno, vamos a dar comienzo a la presentación del libro. En primer lugar quería agradecerles a todos ustedes que hayan venido. La verdad que es un día muy especial para todos nosotros, los que formamos parte de este emprendimiento del libro, tanto los autores como las editoras, Natalia y Marilina, que están allá en el fondo con los libros. Quería agradecer muchísimo a Verónica y a Esteban por haber leído el libro y lo van a comentar a continuación. Y bueno, a la gente del bar que nos ha prestado este lugar tan lindo, a Rama, a Ignacia, que vinieron también a hacer música luego de la presentación. La verdad que es un gusto que hayamos podido armar algo tan divertido para una presentación del libro. Yo solamente quiero comentar que este libro es un trabajo, da cuenta de un trabajo de investigación de un equipo del Instituto Gino Germani de la Facultad de Ciencias Sociales. Acá estamos, creo que todos o casi todos, porque hay alguno que viajó. Ana, Laura, Mirta, Cristina, Marilina, bueno, alguien más, Guillermo no está, pero otros colegas como Mariano, que fue invitado para participar en el libro, y también hemos invitado a dos colegas colombianos, Rocío y José, con quienes trabajamos bastante en conjunto, a distancia y a veces presencialmente cuando tenemos la oportunidad de tenerlos por acá. De manera que ha sido un esfuerzo conjunto de un equipo de investigación y de otra gente, amiga y colega, con quien nos gusta mucho trabajar. Otra cuestión significativa es que el libro tiene licencia Creative Commons, o sea, la postura de trabajar con el ciberespacio y el mundo digital tiene que ver con esto de que las licencias sean libres y que la producción intelectual y artística y de todo tipo que circula en nuestro medio pueda ser apropiada libremente con una licencia determinada. En ese sentido, también ha sido una apuesta hacerlo con HET, que es una editorial que promueve este tipo de emprendimientos, y teniendo en cuenta que el mundo académico, en realidad, esto todavía no está demasiado aceptado, es decir, todavía hay una discusión muy fuerte, que todos ustedes deben saber, acerca de la propiedad intelectual o la propiedad de las obras que producimos los investigadores y colegas de la universidad con dinero de la universidad, ¿no? Porque este libro y muchos otros, los que publicamos casi todos los investigadores, son financiados con recursos que la propia universidad nos brinda. Bueno, esperamos que sea como para nosotros como equipo, es la primera vez que vamos a publicar algo con licencias Creative Commons, además de dos audiovisuales que sí lo hicimos, pero este libro va a estar en un tiempo más adelante disponible en la web, pero ahora está aquí y lo pueden comprar, las chicas lo tienen allá atrás, y creo que vale la pena también apoyar este tipo de emprendimientos, porque como todos sabemos, igualmente esto cuesta un dinero. Bueno, yo le paso a Verónica, a Esteban, no sé quién de los dos, Esteban Magnani, que es periodista y docente también de la universidad. Si yo hablo sin micrófono, ¿se me escucha? No, mejor. Necesitamos el micrófono. Bueno, entonces voy a hablar con el micrófono. Bueno, es gracioso porque me preguntaban cómo presentarme, ¿no? Y dije, bueno, la verdad que no sé demasiado cuál de todas las facetas por ahí hacía más relevante mi participación en esta mesa. Pero bueno, justamente mi idea era hablar un poco desde varios lugares distintos, que son desde los lugares en los cuales a mí por lo menos me afectó la lectura del libro. Creo que cruza muchas cosas que estamos viviendo y que por ahí son medio difíciles de entender. Y a mí particularmente en varias actividades de mi vida cotidiana están teniendo que ver con las cosas de las que habla este libro. Por un lado, desde el periodismo, me pasa que me interesa mucho lo que está pasando en Internet, pero como usuario de Internet, incluso como persona que a veces reflexiona sobre lo que pasa en Internet, es muy difícil entender muchas de las cosas, muchos de los caminos que se están abriendo cotidianamente en los usos.
Y como periodista me ha pasado de entrevistar a Franco, que es uno de los autores, o a Laura Marotias, o a Guillermo Movia, que no está hoy, para tratar de entender qué es lo que está pasando ahí, ¿no? Esas cosas que uno está como al borde de dar el salto que le permiten encontrar las palabras que describen ese fenómeno y no logra hacerlo. Y luego de una charla con gente que se está dedicando a pensar en eso, como periodista a mí me dan las herramientas necesarias para poder reflexionar y ahí sí llegar a lo que quería decir con muchas mejores armas. Entonces en ese sentido creo que el libro está ahí en el borde, abriendo los caminos, tratando de entender esas cosas que están pasando y que apenas estamos llegando a ponerle nombre y que posiblemente incluso muchas de ellas no prosperen, queden ahí, porque es muy difícil en el momento de tránsito saber hacia dónde van, ¿no? Desde el punto de vista académico, como docente de la facultad, a mí me gusta mucho ver libros que tratan de cosas concretas, ¿no? Que no son solamente una forma de sumar puntos, de defender un espacio en la universidad o una forma de prestigio, sino que intentan intervenir sobre el mundo real. Yo particularmente también estoy haciendo muchas referencias a mi propia experiencia porque creo que desde ahí es desde donde empecé a hablar y también desde donde me interesa reflexionar el libro. Cuando en un momento tuve la ocasión de estudiar en Inglaterra durante un año y lo que vi allá, realmente, si yo sentía que acá había muchos académicos que estaban en un mundo de la teoría y que realmente estaban aportando no estaban aportando demasiado al mundo concreto, si bien valoro obviamente la teoría por la teoría misma y creo que puede aportar, allá tuve como una muy clara sensación de que estaban más allá, de que todo casi daba lo mismo, ¿no? Y resultaba muy frustrante tratar de hablar o incluso de generar conocimiento cuando todo da lo mismo. He llegado a tener docentes allá que me decían, están dos personas que estábamos discutiendo, dice, están los dos absolutamente en lo cierto. Lo cual es una contradicción que para mí, por lo menos si uno busca el conocimiento, no digamos la verdad absoluta, pero busca acercarse más o menos a cosas razonables, decir que dos personas están absolutamente en la verdad, me parece que no suma. En cambio, libros que tratan de hablar sobre el mundo concreto, que tratan de explicar qué es lo que está pasando, cuál es el poder que está atravesando distintos usos de Internet, qué es lo que se está peleando por detrás de las cosas que nosotros hacemos, me parece que es muy relevante. En ese sentido también, como desde el mundo académico, me pareció muy bueno este libro. Como docente en Ciencias de la Comunicación, también relacionado con el mundo académico, doy una materia que tiene que ver con el pensamiento político, la teoría política, ¿no? Para alumnos de primer año. Me parece que el libro digamos, cuando uno da la materia esa, piensa en el cambio político a nivel histórico, ¿no? Bueno, se termina el feudalismo y se da inicio a un proceso hacia el capitalismo y demás. Y es muy difícil que esos grandes momentos de la historia tan analizados podamos imaginarlos que tal vez, o en parte, los estamos viviendo en la actualidad. Y entonces empezar a pensar este momento de tanta aceleración y tanto cambio, por ejemplo, ¿no? Una cita que dije, upa, no se me había ocurrido algo que estaba ahí, digamos, que era una de esas cosas que estaban ahí al alcance de la mano y que no lograba agarrar. Una de las frases que me pegó es: entre relaciones sociales de producción orientadas a realizar los tres tipos de bienes informacionales como mercancía y el grado de desarrollo de las fuerzas productivas asociado a la ontología replicable de la información digital que amenaza el estatus mercantil de esos bienes. O sea, está hablando de un desarrollo de las fuerzas productivas que están superando determinadas relaciones sociales de producción. Digo, bueno, está bien, podemos discutir largamente si esto realmente iba a implicar un cambio en el modo de producción en términos marxistas y demás, pero está poniendo un énfasis y una posibilidad de mirada que yo no había logrado dar. Y vuelvo una vez más a decir, en ese sentido el libro me permite dar ese salto y nombrar esas cosas que no había podido nombrar hasta ese momento. Yendo hacia otras cuestiones, ¿no? otras actividades de mi vida cotidiana, como escritor, por ejemplo, me pasó que en mi fantasía de publicar, ¿no? En ficción, pasaba por tener un libro y venderlo, ¿no? Que era lo natural, estas cosas de la cultura hegemónica que se nos instalan y que no discutimos. Y fue un proceso, ¿no? Empezar a usar software libre, empezar a usar Linux en el 2002, 2003. Al principio no entendía muy bien por qué, tampoco usaba, me explicaban el tema de la libertad, yo mucho lo entendía, pero me gustaban los gráficos de
del Ubuntu, y bueno, empecé a usar y poco a poco empecé a entender que algo estaba aprendiendo en esa forma de usar software libre. Y al mismo tiempo, de tanto hablar en mis notas de copyleft, Creative Commons y demás, dije, ¿y por qué yo no estoy publicando mi novela bajo una licencia Creative Commons? Si lo que yo quiero, o sea, como mercancía ya sé que está condenada al fracaso, digamos. En el mundo editorial los autores, los escritores que viven de lo que escriben son muy pocos. Entonces, sentarme arriba de mi novela para ver si logro vender 3 o 4 novelas más, digo, ¿qué sentido tiene? Si lo que yo busco como escritor es ser leído, ¿no? Ese en principio debería ser el afán, o por lo menos uno de los afanes de los artistas, ¿no? Sabiendo yo mismo que no voy a vivir de la escritura, de la ficción, claramente lo sé de movida, por lo menos no por muchos años, sentarme arriba de algo, transformar en mercancía algo que en realidad no tiene ninguna limitación, sino que puede ser reproducido hasta el infinito, ¿por qué no hacerlo? Entonces, de alguna manera, no este libro en particular, sino las investigaciones, las cosas que fui leyendo sobre copyleft y Creative Commons, lograron permitirme ese salto mental para ir un poquito más allá y decir, bueno, quiero que lo que escribo sea leído por la mayor cantidad de gente posible y publico mi novela bajo una licencia Creative Commons. Después, como militante o como militante trabajador, ¿no? Uno de los temas que investigo yo, que he investigado, no sé si lo sigo investigando en realidad, y que más que investigarlo lo viví desde afuera, pero lo viví cotidianamente, fue el tema de las empresas recuperadas. Y por ahí uno, cuando se mete mucho en un fenómeno, tiende a verlo como aisladamente. Las empresas recuperadas, los trabajadores empiezan a recuperar las fábricas, empiezan a pensar en el cooperativismo, empiezan en la solidaridad en lugar de la competencia, y uno lo ve y dice, uy, qué loco, esto tiene que ver con cierta matriz histórica de lucha de los obreros y demás. Pero de golpe empieza a ver que estos fenómenos se están dando como en muchas escalas, ¿no? Bueno, en el software libre, en lo que pasó en 2001 en la Argentina, en otras formas de organizar el trabajo, unas empresas recuperadas que inspiran el cooperativismo de otras cooperativas, incluso cooperativas de software libre y demás. Y bueno, el análisis que se hace del libro, de todas las cosas que están pasando, permite establecer enlaces y vínculos de cosas que por ahí uno veía aisladas. Después también pensando como ciudadano, uno ve permanentemente el lobby que hay desde las grandes empresas para lograr implantar ciertas medidas que son económicamente rentables para esas empresas. Y uno por ahí se pone a pensar, bueno, ¿quién hace el contralobby frente a esto, no? El Estado y los políticos, bueno, difícilmente, o en algunos casos incluso los mismos políticos, estamos viendo lo que está ocurriendo en Europa, son lobistas y empleados directos de los intereses que se están beneficiando con el tipo de políticas que se implementan. Entonces, como ciudadano, digo, ¿cuál puede ser el que haga el contralobby de empezar a pensar las cosas de una manera distinta y resistir al avance de la mercantilización de todas las esferas que sea posible mercantilizar? Y bueno, claramente desde la militancia académica creo que puede ser un lugar muy positivo, porque si no quedan muy pocos lugares en los cuales hay alguien que se ocupa de lo que es de interés general, pero no beneficia a nadie particularmente. Entonces, en ese sentido, creo que la academia tiene un rol muy importante y también me sirvió mucho. Y también como consumidor cultural, digamos, el hecho de empezar a preocuparme por el tipo de productos que veo yo, que ven mis hijos y demás, también me parece valioso. Me empieza a molestar el hecho de tener que pagar por un cable para poder ver determinados programas o determinado partido de fútbol. Valoro el hecho de que se hace un programa de televisión con dinero del Estado, que es de todos, y que rápidamente se suba a YouTube para que cualquiera lo pueda ver, porque ese programa en última instancia ya está pagado. Entonces, todas estas cosas que están surgiendo, que en buena medida están condensadas en este libro, creo que va generando un cambio que es muy difícil, que es muy lento. Yo mismo, como decía antes, ¿no? Viví ese proceso, por ejemplo, en la escritura o en el uso del software libre y en otras cosas. Y bueno, estos son como ciertos mojones que permiten que ese avance y ese ir a contrapelo, esa contrahegemonía, si se quiere, se vaya cristalizando. Así que bueno, y desde ya además, como decía al principio, valoro muchísimo la posibilidad de contar algo que está pasando en este momento y que es muy arriesgado también, decir, bueno, estas son las líneas que se ven hasta ahora y obviamente uno se está jugando a estas son las líneas que van a permanecer, ¿no? Las líneas que van a seguir avanzando. Y en un campo tan
de tanto cambio permanente, donde Altavista era el buscador y después fue Yahoo y después Google, y van cambiando las lógicas y van surgiendo cosas como el Twitter, que absolutamente nadie se esperaba que pudieran tener algún tipo de éxito, es una apuesta fuerte. Y bueno, hacer esas crónicas me parece que es algo valioso, arriesgado, pero muy valioso. Eso era lo que tenía para decir desde los muchos puntos de vista que traía conmigo. Gracias. Bueno, muchas gracias, Esteban. Entonces ahora le pasamos la palabra a Verónica Yardés, que es antropóloga y que milita en la organización Solar, que seguramente ella misma va a contar de qué se trata. Bueno, muchas gracias. Especialmente gracias a Ana, que fue la que me escribió un mensaje para convidarme a esto. Muy especialmente entonces a vos, Silvia, porque sin conocernos dijo, sí, decirle que venga. Posiblemente le dijo algo así, sí, decirle que venga. Lo primero que tengo que decir es que cuando Ana me convocó por un mail, lo primero que dije es sí. Y esta mañana dije, ¿por qué le dije que sí? Tengo como que preparar algo, no me gusta eso de ir o venir y decir cualquier cosa sin pensarlo. Bueno, y ya tenía leído el libro, por un no leí. Y me di cuenta de que te dije que sí, un poco en la misma línea de lo que dice Esteban, ¿no? Porque de alguna manera las prácticas que analiza ese libro condensan mis prácticas, y la forma de hacerlo, que es la de la academia, condensan también mis otras prácticas académicas, y también tengo esa doble mirada que me parece muy justo, no solamente bueno, muy justo y posible, bajo cierto rigor, articularlas, ¿no? Entonces, eso por un lado. Y como bien dijo Silvia, yo soy militante de software libre en una organización que se llama Solar, y por eso mismo, Solar Software Libre Argentina, ya que estamos www.solar.org.ar, tengo que hacer un inicio de rigor, que es dar una definición del software libre para que nos podamos entender todos. No tanto por la definición en sí, las 4 libertades, que seguramente las vamos a mencionar, sino por la complejidad que tienen en realidad todas estas definiciones. Primero porque tiene varias perspectivas para verlo, ¿no? Desde un punto de vista, el que conocemos un poco más todos es eso, un software que tiene derechos a los usuarios a través de lo que se llama en la definición 4 libertades, que permite entonces un uso. No sé si me dicen tomate algo o ponemos... Me trajeron agua a la hora. No. Un uso, digamos, poder usar el software para cualquier fin es la libertad cero, es una libertad que después voy a tratar de explicar por qué es controversial en el caso del análisis del software libre. Copiarlo legalmente, por supuesto, hacerle modificaciones, lo que permite el acceso, lo que es necesario, el acceso al código fuente, y también redistribuirlo con esas modificaciones en el caso de que lo quieras distribuir, ¿no? Bajo las mismas premisas y condiciones. Eso desde el punto de vista de una definición básica, pero también tiene otras formas de verlo, otras dimensiones, como lo llamamos algunos, que es la más sociopolítica, la de la construcción del movimiento social, que nombran en algunos artículos, por lo cual el software libre también es un espacio de reconocimiento de la necesidad digamos, de defender una libertad del conocimiento que se puso en juego en los inicios. Respecto al software, se puso en juego en los inicios cuando se empieza a comercializar, digamos, el software separado del hardware. Y por último, una perspectiva económica, que a algunos no les gusta, yo la voy a decir igual, pero es cierto que es un término que se le toma prestado a otras ideologías, que es la posibilidad de generar modelos de negocio, con 60.000 comillas, ¿sí?, por las cuales hay personas que viven de desarrollar software libre, de hacer cosas con software libre, de prestar servicios y de su trabajo. Claramente no tiene mayor relevancia que eso, pero que permite un ecosistema teóricamente más justo respecto de lo que sería su contraparte al software privativo, que lo que hace es vender infinitas veces un producto que no tiene casi costos en su copia y que fue producido una sola vez y pagado una sola vez, ¿no? Un poco lo que decíamos de un libro que ya fue pagado por el Estado, una cosa que ya fue pagada por el Estado. Y creo que esa complejidad se recrea también en este libro. En una primera lectura se desprende que la cuestión de la digitalización, la convergencia, todo eso llevaron a transformaciones en las maneras y medios de ejercer las resistencias que se analizan en los libros. Pero además, los artículos más bien, ¿no?, muestra que hay muchas formas en donde se puede expresar. Porque los artículos combinan la cuestión del cine militante, el acceso abierto, el software libre, la web abierta, y acá tengo que hacer una aclaración que espero que quede natural, que es, qué bien que Guillermo Moya explica cosas que son tan complejas.
quiero que además le digan que hablé de él en su ausencia porque me lo pidió particularmente. Si me está viendo mi artículo, yo cumplo en hacerlo. Pero fuera de broma, alguien que explica algo que usamos todo el tiempo, que no lo reflexionamos y que tiene tantas cosas en juego, ¿sí? Saber el origen, saber cuáles fueron las dinámicas internas respecto de los navegadores y de la web abierta, todo eso también nos ayuda a entender cuáles son las luchas en las que estamos metidos, ¿no? También una lectura inicial nos muestra que hay un esfuerzo en la búsqueda de teorías que le dan sentido al análisis de esas prácticas como problemáticas de investigación de las ciencias sociales. No solamente el caso de los textos que son más bien teóricos, como puede ser el de Mariano, ¿sí?, que tipifica los argumentos frente a la propiedad intelectual, o el de José Cabrera Paz, que también habla de convergencia de relatos, algo que no había visto en ningún otro lado, sino también en los múltiples artículos que, en la segunda parte del libro, también buscan hacer un sostén teórico de las cosas que se analizan a través de la práctica. Y lo bueno que vi yo en esos artículos es que todos tienen algún tipo de análisis empírico, ¿no? Hay una búsqueda de un sostén, que es una palabra que inventé, un sostén, hay una búsqueda de un sostén teórico que hace que lo teórico, inclusive diferentes en los distintos artículos, digamos, no es el mismo sostén en todos, pero que la persona que hace el análisis empírico vaya con esa idea teórica. Acá hay mucha gente que sabe metodología, así que no quiero meterme en mucho lío, pero vaya con esa idea teórica, se acerque a la empiria, vuelva a la teoría, y en esto que parece algo de alguien que tiene un problema, en realidad se construyen las ciencias sociales, ¿sí? En esa ida y vuelta, en esa dialéctica entre lo que nosotros creemos que las cosas son, lo que vemos en el campo y la reformulación de esas teorías. Así va creciendo las ciencias sociales en la medida de lo posible, ¿no? Y no voy a hacer comentarios así sobre cada uno de los textos porque todos sobre todo yo no tengo cosas que decir, básicamente. Pero sí hay tres puntitos que me interesaron mucho y que están nombrados en los textos, así que en la medida en la que los vaya desarrollando muy rápidamente van a salir. Pero no quiero que se ofendan los que no son comentados. En primer lugar, me alegro de que no haga falta que yo tenga que remitirme como activista del software libre a los orígenes del software libre en sí, lo que sucedió en los 70, en los 80, porque está muy bien explicado, creo yo, en el texto de Natalia y de Marilina. Eso es bueno. Y además me gusta también que advierten una relación que existe entre el software libre y otros colectivos, que se ve mucho en esta misma presentación, ¿no? Los colectivos de la cultura libre y el software libre unidos en una única presentación, por ejemplo. Y también el reconocimiento de que hay una apropiación de parte del capitalismo de las tecnologías copyleft, ¿sí? Y como hay una apropiación de esas tecnologías, también hay una apropiación de parte del software, del capitalismo del software libre. Por eso yo les decía, qué importante es esta libertad número 0, ¿no? Usarlo para cualquier fin. Usarlo para cualquier fin significa eso, usarlo también para prácticas que pueden ser bien económicas, usarlo, digamos, retomar ese trabajo humano que se conformó con un objetivo en otro, eso puede suceder, más allá de la licencia y de que se vulneren o no, digamos, ¿no? Y eso despierta algunas preguntas que hay que hacerse en algún momento, y que se transmiten, se traslucen en algunos de los artículos, y que estoy segura de que muchos de los investigadores que están acá pensaron, porque más allá de ser un poco activistas, en todos un poco, creo yo, en alguna cosa, no son naif, y eso yo lo celebro, ¿no? Las preguntas que tenemos que hacernos es, ¿la cultura libre es para quienes la acceden? ¿Es para los que acceden a la cultura? ¿Qué define lo libre de la cultura? ¿Las condiciones en las que fue desarrollada? ¿Cómo hacemos para que cambien las condiciones? Estoy usando muchos eufemismos, pero ¿cómo hacemos para que cambien las condiciones para que la cultura que se desarrolle sea realmente libre? Eso de usarla para cualquier fin, lo que implica también es una apropiación de una producción, por ejemplo, gratuita, colaborativa, con objetivos que van más allá, por un grupo que puede tener objetivos bastante diferentes, ¿no? Y también rescato ese artículo que hablan de cultura crítica en vez de cultura libre, como diciendo, si lo que estamos criticando es eso, digamos cultura crítica y digamos, seamos un poco más honestos. Parece valioso ese aporte. En segundo lugar, que tiene que ver con lo anterior, eso es bueno porque si tienen que ver es porque el libro debe estar consolidado de alguna manera, ¿no? Me gustaría resaltar el esfuerzo que hizo Laura, Rafael y Marilina, otra vez Marilina parece, por identificar que hay diferentes cosas, diferentes respuestas, diferentes alternativas, digamos, respecto de la música frente al modelo de industria de música tradicional. No son todas la misma, no lo hacen todos por lo mismo. Y esto, que parece una pavada dicho así, es importante porque frente
a muchos discursos, digamos, que ponen los que están a favor y los que están en contra y los simplifican, se posicionan en una manera que es menos romántica. Y sacarle ese romanticismo a esas luchas es parte de hacerlas mejores, me refiero, ¿no? No todos lo hacen por lo mismo, no todos logran lo mismo. Algunos, a mí me viene siempre a la cabeza el caso de Cuevana, que por un momento parecía el héroe de cierta circulación libre de culturas y cosas, y la verdad es que no lo son, es simplemente un lugar de defensa a la web en ese sentido y a los links, y en ese sentido le doy la razón, pero no en materia de lucha política frente al uso de la cultura y su distribución. Hay un esfuerzo entonces por correrse de esa idea romántica de lo libre y de la lucha, y eso también hay que celebrarlo y hay que acordarse este comentario, porque creo que viene también bien recordarlo hacia el final de estos comentarios generales, ¿no? También me gusta resaltar la importancia de las contribuciones para hacer el ejercicio de tomar todas estas investigaciones que se hicieron en el campo y posicionarlas en un lugar más grande, en un contexto mucho mayor, que le da también un sentido, un contexto socioeconómico actual que a veces implica una Argentina que está ubicada en un lugar determinado. No se puede hablar de música sin decir que nosotros estamos en cierta periferia, más allá de la cultura digital, más allá de la circulación a través de medios digitales que no tienen exactamente un país definido. Más allá de eso, nosotros tenemos unas problemáticas que no son las que tienen otras partes del mundo, y eso también hay que celebrarlo, ¿no? Que sean estudios de caso que nos permiten identificar qué pasa en Argentina según lo que nosotros creemos que es el contexto que le da sentido también. Y también para ver los riesgos que algunas normativas en relación a esta cultura y a esta circulación van apareciendo ahora, ¿no? Los riesgos que nos hacen ver las normativas que van apareciendo ahora y que no están, hablando de lo que decíamos antes, no están ubicadas en los países en donde se generan las implicancias. Esto de la ley SOPA, la ley PIPA, ahora la ley CISPA, todas cosas que tienen que ver con normativas que se establecen desde países centrales, pero que repercuten en todos los ciudadanos de Internet, si querés, pero además, en términos de normativas y de renormativas, implican que nosotros también tengamos que cambiar nuestras prácticas, si acaso aparecieran, ¿no? Están orientadas, en definitiva, al control de la propiedad intelectual, no tanto CISPA, pero terminan todas siendo un tema de vigilancia de aquellos que usamos las tecnologías digitales para el ciberactivismo o para la expresión de nuestras propias resistencias. Todas esas propuestas que provienen de aquellos que hacen del mundo, digamos, o sea, de todos los lugares del mundo donde se concentra poder económico, se concentran empresas que a su vez concentran contenidos, y creemos que los contenidos son los que valorizan ahora el capital, entendemos por qué tanto problema con la SOPA, la PIPA y la CISPA, y a veces hasta controlan la infraestructura por la que esas información, cultura circulan. Por eso es tan grave, digamos, lo que está pasando en algunos lugares, y por eso los activistas de algunas organizaciones como Solar se oponen claramente a todas esas normativas. Estas son todas propuestas que aparecen de los países centrales y que repercuten en el mundo por el mismo motivo que, digamos, que pasaba antes con otras cosas, digamos, no es algo nuevo, esto es una cosa que pasa en un nuevo escenario, pero que es algo anterior, ¿no? Y por último, quería hacer una mención a lo que dice Silvia en la introducción del libro. Dice, la primera parte ensayo entre la academia y el activismo, que es un poco lo que decía Esteban también. Y acá yo lo pongo en relación. Yo creo que está muy bien pensado eso. O sea, en la primera parte se da cuenta, porque está Richard Stallman, porque está Mobley, que se trata de articular la academia con el activismo. Pero yo creo que va más allá. Creo que tal vez, porque conozco de alguna manera a muchos de los que escriben en la segunda parte, también hay algo del acuerdo en el resto de los artículos, ¿no? Y celebro esos posicionamientos activos cuando no se pierde la rigurosidad, como creo que es el caso, porque bien hecha, esa articulación entre el activismo y la academia puede ser una herramienta que sume para los dos lados. En tanto activistas, como es el caso de mi participación en Solar, tendremos un conocimiento más certero de nuestras luchas, lo que implican, sus contextos, conoceremos las deficiencias, que es importante saberlas, ¿sí? Reconocer este romanticismo, me parece uno de los primeros pasos, tendremos mejores argumentos y tal vez podamos ser más efectivos en la lucha que nos estamos proponiendo. Y en tanto académicos, yo, además de antropóloga, yo
tengo una maestría en Ciencias Políticas y Sociología y estoy terminando ahora una tesis de doctorado, entonces todo el tiempo me estoy debatiendo entre si tengo que ser un activista, si tengo que ser un académico, y la verdad es que me parece que hay una manera de... Ustedes se ríen porque no lo están sufriendo. Hay una manera, creo yo, de hacer las cosas para que rindan a los dos. Reconocerlo, como activistas conocer más a partir de esa mirada académica, y en tanto académicos, lejos de presentarnos neutrales respecto a las políticas relacionadas con el acceso al libre conocimiento, tendremos en nuestras propias instituciones la posibilidad de un acceso privilegiado a un campo, por ejemplo, para generar mejores contribuciones, un conocimiento rápido de qué es lo que está sucediendo, dónde están, eso se ve mucho, por ejemplo, en lo que escribe Esteban y también Blechman, que no pudo venir. Vos leyendo a determinados periodistas podés identificar también problemáticas de investigación que no están separadas de lo que las ciencias sociales tienen que discutir, ¿no? Entonces, un acceso al campo, un reconocimiento de las problemáticas actuales que hay que abordar ahora, y en definitiva podremos también trabajar para cumplir nuestro propio rol de académicos, pero en las mismas luchas, ¿sí? Entonces, en realidad terminaba ahí, pero ya que Esteban hizo un comentario, voy a decir, sí, la academia en el mundo real y militancia académica. Bueno, muchísimas gracias a nuestros presentadores, que realmente se nota que son amigos, han hecho unos comentarios excelentes sobre el libro y sobre todo sobre el espíritu del libro. Bueno, acá el colega que nos va a pasar después por YouTube la presentación dice que tiene que haber algunos autores acá para que aparezcan en la filmación. Y el viernes de la semana pasada presentamos el mismo libro en Uruguay en un congreso, o sea, lo presentamos en Montevideo antes que acá porque bueno, coincidió así, y lo presentaron Mirta y Ana, así que las voy a invitar a ambas a que hablen 5 minutos para cerrar el panel. ¿Se animan? Qué poco dura la fama, chicos. Sí. Mirta, se te convoca acá. ¿No querés? Bueno, ¿quién más se anima? ¿Alguien más de los autores? Mariano, Laura, Sheila, que estaba por ahí. Ninguno más. Franco. Están todos y nadie se anima. Qué gente. No quería ver. Bueno, en realidad, como ustedes habrán visto, algunos vieron, otros pueden llegar a ver, la compilación tiene muchos autores, así que hacer una presentación con todos los autores era hacerla como muy larga, ¿no? Bueno, la idea nada más es que tal vez un poco la experiencia de nuestro trabajo de investigación es lo que queremos transmitir en este libro desde el punto de vista de dos colegas que además también tienen su pata en el mundo del activismo. Bueno, voy a improvisar, evidentemente. No hay mucho que pueda agregar a lo que dijeron Esteban y Verónica, pero bueno, sí hablar un poco de la experiencia de hacer un libro por primera vez en este tipo de investigación con licencias libres, de discutir respecto de lo que iba a suceder una vez que ese libro era una realidad y estaba acá en la mesa y estaba en las librerías y cuando se subía a internet, y empezar a pensar realmente en lo que implica escribir un libro con licencias libres. Es decir, en qué punto se empieza a hablar de la ganancia, se gana, se deja de ganar, empieza a haber toda una discusión en torno de lo económico que hasta el momento en el que uno no saca realmente un libro con licencias libres, no lo piensa tan a nivel práctico. Entonces hemos tenido, y acá voy a sacar un poco los trapitos al sol, pero con calma, algunas discusiones al interior del equipo respecto de, bueno, pero no es que si se publica en internet se difunde más y entonces vamos a tener obviamente una mayor difusión de nuestras ideas y en ese sentido vamos a cumplir con algunos de los objetivos que se supone que tenemos que llevar a cabo, ¿no? Además de investigar, además de que nos apasione investigar, bueno, tratar de difundir aquello que hacemos para que muchas otras personas, muchas, es casi una utopía, pero varias personas se enteren de lo que hacemos, se enteren
de las problemáticas que consideramos que son las problemáticas actuales o que nos interesa poner sobre la mesa. Entonces, en ese sentido empezamos a preguntarnos, bueno, ¿lo ponemos en internet cuándo? ¿En qué momento? Primero hay que recuperar el dinero, está bien, o sea, el dinero, como dijo Silvia, se puso a través de un proyecto UBACIT con un financiamiento. En ese sentido, bueno, eso se pagó a las editoras que han hecho su trabajo como cualquier editora, digo, han corregido, han diagramado, han maquetado. Bueno, no les voy a contar el resultado de lo que hemos llegado, cuándo se publica, bueno, sí, o sea, no se va a publicar inmediatamente en internet, se va a publicar dentro de unos meses, pero eso ha sido una experiencia en ese sentido, que nunca habíamos tenido y de la que hablábamos mucho, pero bueno, hemos tenido diferentes puntos, digamos, puntos de vista, se ha debatido en torno a eso y bueno, veremos para la próxima cómo lo haremos. En este momento la decisión ha sido esa. Primero lanzar el libro en papel y luego de unos meses sí subirlo a internet. Si lo piden de otros países se manda el PDF, tenemos la posibilidad de hacerlo. Si lo piden de otras provincias, porque tampoco se distribuye en todo el país. Entonces digo, más allá de hablar de cada uno de los artículos, quería un poco resaltar lo que es en la realidad o en la práctica editar un libro con licencias libres. Por mi parte, eso nada más. Bueno, una de las cosas que más me gusta es improvisar en público. Por suerte tuve la precaución de tomarme una cerveza antes. Rescatar, me parece dos cosas, parece como un poco, por ahí va a ser un poco reiterativo, pero de alguna manera refleja el espíritu de acuerdo que hay, de consenso y de discusión que hubo hasta llegar a este punto. Rescatar dos cosas que ya se dijeron, pero me parece que vale la pena resaltarlas. Además estoy improvisando, así que sean solidarios conmigo. Que tiene que ver con esto que decían de la experimentación, que me parece que es importante. En general en el mundo académico se habla mucho y se experimenta poco con nuevos formatos, con nuevas cuestiones. Hay mucho de estático en el mundo académico y esto está bueno, digamos, actuar en esto. Nosotros hablamos de estos temas, hablamos de libre circulación del conocimiento, algunos somos activistas del software libre, yo me reconozco como una activista por el software y la cultura libre, también formo parte de Solar y me parece que vale la pena experimentar con estas cosas. Nosotros hablamos de esto y también lo hacemos de esta forma. Seguramente, digo, como dijo Ana, hay un montón de debate, hubo un montón de debate, posiblemente haya habido algunos errores, posiblemente la próxima vez lo hagamos mejor, pero nos arriesgamos a hacerlo y eso me parece que está bueno. Y digamos, incorporar no solo las temáticas, sino también las prácticas, porque de alguna manera lo que hacemos también dice mucho de lo que pensamos, como activistas y como académicos también, porque digo, los académicos no somos neutrales, tenemos una idea, tenemos una política, pensamos que hay cosas que están bien y pensamos que hay cosas que están mal, y investigamos sobre estos temas porque nos interesan y porque nos conmueven y porque consideramos que vale la pena ir por este camino. Por otro lado, este vínculo que hacía, que lo hizo Silvia en la introducción del libro y lo resaltó Vero también, que digo, me toca a mí muy de cerca porque de alguna manera me pasa esto que dice Vero, que yo también me reí, pero a mí un poco también me pasa, de debatirse entre, bueno, ¿dónde estamos? ¿En la academia, en el activismo, en un lugar intermedio o en los dos lugares? Y ese vínculo es rico. Y creo que también eso es muy interesante, poder reconocernos en ambos mundos con toda la complejidad, también un poco lo que decía Esteban, yo soy todas estas personas, soy el periodista y soy el escritor y soy el profesor y también soy el consumidor de cultura y también somos activistas y también somos académicos y poner eso en juego, digamos, toda esa subjetividad y todo ese compromiso me parece que es muy interesante y es muy valioso. Es un esfuerzo y creo que es un esfuerzo interesante para hacer, que vale la pena. Nosotros estamos contentos y me parece, bueno, aprovecho que tengo el micrófono también para agradecer. La verdad es que, como decía Ben, nosotros hicimos algún trabajo de campo, siempre más pequeño del que nos hubiese gustado hacer, siempre nos hubiese gustado hacer 1000 entrevistas más y procesarlas de nuevo y mejor y diferente, pero las hicimos y todas las personas a las que entrevistamos fueron muy generosas con su tiempo, que es algo muy valioso. Todos sabemos que hoy el tiempo es algo muy valioso, siempre lo fue y hoy que estamos todos un poco sobreocupados, lo sabemos más que nunca.
fueron muy generosos con su tiempo, fueron muy generosos con su información, y eso también es interesante de resaltar porque también habla de una forma de ver el mundo, digamos. Compartimos esto, muchos de los autores y muchos de los entrevistados, o todos los entrevistados, una forma de ver el mundo, y esto se plasma en el libro, y me parece que también es interesante, es una postura política, de alguna forma, y creo que está bueno decir esto también. No voy a ser obviamente ni la primera que lo haya dicho, ni la última que lo va a decir por suerte, pero la academia es un espacio político, es un espacio de lucha por el sentido, por el significado y por el poder. Tenemos mucho para hacer ahí, y es importante que seamos transparentes con nuestras ideas y que seamos comprometidos con ellas y entendamos esto y lo digamos abiertamente. Hay poder ahí y queremos hacerlo para el lado del bien. Gracias a todos por venir. Bueno, a Silvia la llamaron de la radio, así que nos dejó acá coordinando la cuestión, así que yo voy a invitar a los músicos porque ya no tenemos mucho más para decir. Sobre los músicos. Ah, Laura va a hablar. Que la que no quería hablar, no, quiero decir que además los músicos que tenemos hoy acá no están casualmente elegidos. X, que es la banda de Rama, formó parte de estos documentales que Silvia comentaba que ya habíamos hecho, es uno de nuestros informantes claves, y además es un militante, un activista por la cultura libre. La música que ellos producen es música libre, o sea que nada de esto es azar. Ignacia, que también va a estar con nosotros hoy, acaba de firmar un contrato con una editora de discos físicos, una de estas cosas que un poco parecen a veces del pasado, ahora que estamos tan digitales, pero que sin embargo tiene mucho que ver con la cultura, con la cultura del ámbito musical, y que es para el músico muy importante tener ese disco físico. Acaba de firmar un contrato donde le pusieron una cláusula, como pasó, ahora que estamos en Orsay, como pasó con Hernán Casiari cuando editó su primer libro y pudieron poner la cláusula de que podía mantener el contenido en el blog. El primer libro de España decía Alpiste. En el caso de Ignacia, ella está haciendo ese disco con una editora y está liberando sus temas con licencias libres en su sitio. Es decir, que estamos o sea, lo que pensamos, lo que decimos y también lo que hacemos, y eso es muy importante. Las bandas que hoy nos acompañan también piensan, dicen y hacen en este sentido, así que les damos la bienvenida y les agradecemos mucho. X.